su inteligencia, su ética de trabajo, su disciplina. En segundo lugar, tenemos una posición geográfica envidiable, con costas en 2 océanos, con cordilleras, con toda la variedad de climas posibles. Se encuentran en Colombia, como dice el doctor Efromovich, con una biodiversidad que por metro cuadrado es la mayor biodiversidad del mundo. Entonces encontramos en Colombia grandes riquezas. De ahí, de esas riquezas, se pueden desprender lo que llamamos nuestras ventajas competitivas. Quiere decir que Colombia todavía está por definir su how to win. En otras palabras, Colombia está por definir la fórmula ganadora en un mercado globalizado. Hay muchas naciones que han decidido hacer estudios profundos que le identifican cuáles son aquellos sectores en que lo pueden hacer mejor que cualquier otro en el mundo. Es algo, por ejemplo, que hizo Chile al final de la década de los 80. Decidió estar en 4 sectores: agroindustria, infraestructura, turismo, en fin, un grupo de sectores, y decidieron que en esos sectores tenían unas ventajas especiales y en esos iban a competir. Muchas veces también se estila que los sectores varían por regiones. En mi opinión, y esto es producto de simplemente lo que me viene pues a la cabeza, pero Colombia tiene muchas ventajas. Colombia tiene las riquezas en sus tierras, que nos permite pensar que nuestra producción agrícola puede ser una fuente de competitividad, particularmente en frutas tropicales, que son exóticas en otros países. Entonces creo que hay una oportunidad en agroindustria. Por otro lado, parece que Colombia, en particular Medellín, tiene una orientación o una vocación natural hacia la moda, hacia la confección y la manufactura de productos de moda. Y en eso ya tenemos grandes diseñadores que tienen ya resonancia no solo en Colombia, sino a nivel continental. Puede ser ese otro de los sectores importantes. En agroindustria se me olvidaba comentar sobre la palma africana. Pero la verdad es que hay una serie de sectores donde Colombia puede ganar en un mundo globalizado. Lo que debemos hacer como nación es un estudio que identifique bien esos sectores y que como país nos pongamos de acuerdo en decirle sí a esos sectores. Lo que sucede es que al decirle sí a esos sectores, tenemos que decirle no a muchas otras cosas. Y como estas decisiones se toman a nivel nacional y hay muchos grupos de interés, entonces resulta muy difícil liderar y concentrar en sectores, porque les repito, para decir que sí a 4 o 5 sectores que van a ser los que van a llevar a Colombia a un lugar de desarrollo importante, hay que decirle no a muchas otras cosas, y hay mucha resistencia para decirle no a otras cosas porque también habrán perdedores. Entonces, la recomendación es que Colombia finalmente defina su orientación y su camino estratégico, que defina cuáles son esos sectores o esos clusters, para ponerlo en palabras de Michael Porter, donde nosotros vamos a ser radicalmente mejores que cualquier otra nación sobre el planeta. He dicho algunos de los que me parece a mí son muy relevantes, habrán otros, pero le tocará al Estado tomar las decisiones políticas, muchas de esas muy difíciles, para determinar exactamente cuál va a ser nuestra estrategia ganadora, porque parece ser que en este momento le estamos apuntando a mucho y nos valdría mejor la opción de concentrarnos en aquellas cosas donde realmente tenemos mayores probabilidades de éxito en un mundo ya muy globalizado. Bueno, y para terminar, ahora que tiene tiempo para usted, ¿cuál proyecto va a iniciar? Estoy repartiendo hojas de vida a lo largo y ancho del país. No, realmente, sí, ya. Aquí tengo el doctor Marcos Ariquen, que ha prometido hacerme una oferta. La vamos a evaluar detenidamente. No, mi interés en este momento está alrededor
del trabajo social. Me interesa trabajar en política social, en especial alrededor de los temas de educación. Me interesan mucho los temas de aliviación de pobreza y me interesan mucho los temas de desarrollo y equidad. No podemos continuar creando crecimiento sin equidad. Hoy en día Colombia, el Gini de Colombia, que es el indicador de equidad, no refleja una cifra muy estimulante. Tenemos unos niveles de inequidad en Colombia muy grandes. Las democracias peligran cuando se presentan inequidades, cuando hay muy pocos que tienen mucho y hay muchos que tienen muy poco. Entonces, lo que voy a concentrarme en los próximos años, con la ayuda del Todopoderoso y de muchos amigos, es buscar fórmulas, ayudar a los gobiernos y permitir que en Colombia tengamos un país más justo, más equitativo y que trabajemos también sobre las cosas que nos unen y evitemos las cosas que nos dividan. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas a Marcos Ariquian, presidente del Grupo Eurobuilding y presidente del Grupo Telares Maracay. ¿Cuál es el quehacer para que una empresa siempre esté dispuesta a cambiar y renovar? Bueno, una empresa tiene que tener su organización para que eso suceda. Un amigo mío que se considera uno de los hombres mejor de calidad me decía que si uno ve el organigrama de la empresa, uno puede saber la visión de la empresa. Ninguna empresa puede generar cambios si no tiene una organización para que eso suceda. Entonces, lo primero que hay que hacer es, dentro de la organización, tener personas dedicadas a estudiar los cambios y que eso suceda. ¿Qué características deberán tener los procesos de apertura y los tratados comerciales para beneficiar a los países de América Latina? Mire, es bien interesante esa pregunta porque hace exactamente, mi matemática no es tan buena como la del alcalde, hace como 20 años, cuando se empezó a hablar de la apertura económica de América Latina, me preocupé muchísimo porque obviamente veía a la empresa en una situación en la cual me parecía que era injusta porque era demasiado rápido para poder adaptarnos a los otros países que estaban en desarrollo. Entonces, profesando un poco lo que enseño, me puse a ver y a estudiar los países que habían tenido éxito y qué habían hecho como filosofía para tener éxito. Y yo definí el éxito, un poco lo que dice Samuel, como los países que habían logrado el mejor crecimiento económico y el mejor crecimiento Gini, es decir, la mejor equidad. De esos países del mundo, descubrí unos 6, 7 países y me puse a ver qué filosofías habían hecho, qué es lo que esos países habían hecho. Contraté compañías McKinsey y otras compañías importantes, me gasté una pasta para entender qué habían hecho esas personas en positivo para poder tener éxito. Y me di cuenta que indudablemente empecé a entender la razón de la razón de la razón, es decir, empecé a entender el sistema más que los problemas y me di cuenta de algo importante. Los países del mundo a veces ven el éxito o no, de acuerdo a dicen que cuando un país está creciendo es cuando los intercambios comerciales son siempre, las balanzas las tienen positivas y se mide por ingreso per cápita, etcétera. Estando en un país como Venezuela, donde quizás tiene uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina y uno de los niveles de pobreza más altos, uno se pregunta por qué sucede eso y por qué no sucede tan grave en Colombia. O sea, uno tiene que ver, los ingresos venezolanos son más o menos 6-1 contra los colombianos, sobre todo porque Colombia tiene mucho menos personas. Entonces, yo me puse a estudiar la situación y me di cuenta que
los países que habían tenido éxito tenían algo muy interesante. Exportaban sus personas a otros países. Y lo voy a explicar el concepto rapidito. Imagínense que aquí se estacionara un barco chino con 1 millón de chinos dispuestos a trabajar en Colombia por 2 pesos al día. Seguramente el gobierno colombiano diría, oye, eso no puede ser. Nosotros no vamos a admitir que venga un barco chino con chinos dispuestos a trabajar por 2 pesos al día. Pero resulta que en realidad, cuando usted importa $1.000 millones de productos textiles de China, usted de esos 1.000 millones se está trayendo el 30% de esos chinos ganando $2 al día. Entonces, el problema del mundo globalizado es un problema mucho más profundo. Uno tiene que entender que las importaciones y las exportaciones tienen incluida mano de obra. Y que los países lo que tienen que lograr es que sus exportaciones de mano de obra sean mayores que sus importaciones de mano de obra para que la balanza social sea a favor y la equidad menore. Eso es por lo menos mi humilde, definición. No soy economista y ni pretendo serlo, pero creo que posiblemente hay una verdad en lo que digo. Me gustan mucho las estadísticas y he visto que la correlación matemática aparentemente me ayuda a soportar esa tesis.